Gran momento este con Cecilia Lorenzo, que ya lo hemos hecho otras veces, pero no como hoy, porque nos trae personalidades aquí en este espacio de Palabras Mayores y que hoy tenemos el gusto de recibir a quién, Ceci. Hoy tenemos un gusto enorme de recibir aquí en este living al doctor Adolfo Uribe Echevarría, un prestigioso médico formado en nuestra Universidad Nacional de Córdoba y que ha ejercido toda su carrera profesional como médico especialista en cirugía cardiovascular, y hoy viene en su otra faceta, una faceta que ha empezado después de los 89 años, doctor. ¿Cómo 90. le va? 90, a los 90 años, yo digo después de los, porque 89 cuando presentó el primero. Ahora vamos por el segundo, ya estamos en los 90 años. Para el segundo hemos cumplido los 90. Ahí está. Bueno, faceta de escritor, doctor. ¿Cómo surge esto? Yo en primer lugar le digo buenas tardes. Gracias, doctor, y le doy las gracias por la invitación. Vengo más que todo con, digamos, con la experiencia de los 90 años, pero ya no como la exclusividad de especialista, sino como un ser humano, una persona, y aceptando la invitación de ustedes, que no sé qué me van a preguntar, posiblemente de los libros. De los libros y de su vida. Ojalá que esta entrevista, esta reunión, esta cordialidad, signifique un algo para los que escuchan. Que no tenga ningún valor en lo personal, sino que logremos transmitir. Yo creo que ese es el sentido de la invitación de ustedes. Claro que sí. Transmitir un algo que el que lo escuche le quede. Doctor. Le quede o lo medite, lo acepte o no, pero que le signifique una reflexión. Doctor, yo quiero decir que usted ha recibido el premio Ramón Carrillo, que ha sido presidente de la Academia Nacional de Ciencias Médicas, que ha sido nombrado maestro de la medicina. Exacto. Digo, con todos esos reconocimientos, ¿qué encuentra? ¿Cuál es la motivación para que a los 90 años, después de haber tenido todos estos reconocimientos? En eso que usted me dice está el secreto de por qué, luego que dejé el ejercicio de la medicina, lo dejé el ejercicio de la medicina en un momento que ya estaba excedido de los normales. Llegó la epidemia y había una disposición oficial que las personas que eran vulnerables después de cierta edad y de otras circunstancias, en mi caso mío por la edad, se tenía que retirar. Entonces aproveché y me jubilé, pero me retiré con muchos años de ejercicio. Yo me recibí en el año 59. Por ejemplo, yo me ejercí prácticamente siempre en el Hospital Córdoba, que tuve 60 y algún años de ejercicio, y luego también en el Hospital Italiano, más de 40 años, ¿no es cierto? Esa fue la experiencia. Pero dejado eso, que es lo externo, todo eso que usted me dice, fantástico, hacia la estructura, pero eso se termina porque es lo externo, lo que queda es la interioridad. Y estos libros están representando ese interior que uno se tiene que preguntar, que está en partes formado por todas esas cosas que usted dice, que hace, pero que debe terminar de formarse. ¿Y sabe cuándo? Yo calculo que cuando cese la actividad con esa otra cosa que acompaña la vida. Entonces, es un continuo, pero con una visión distinta. ¿En qué sentido? La vida es tiempo dependiente. Es tiempo dependiente, y fíjese, a los 90 años, si bien uno es la misma persona de siempre, pero no es lo mismo a los 20 años. ¿Qué es lo que los cambia? 90. ¿Qué es lo que cambia a los 90? ¿Qué siente usted? Múltiples cosas, pero vamos a quedarnos con una que no admite discusión, la parte biológica. El ser humano es una biología, es cuerpo espiritualizado, o un espíritu corporizado, depende de quién lo dice. Lo dijo el Papa Francisco. No, el anterior, Juan Pablo II, lo mismo que la isla Entrango, el famoso filósofo médico
de humanista español. Entonces, la parte biológica, por biología natural, pertenecemos a la naturaleza desde el punto de vista biológico. Eso va decreciendo, es una realidad. Y yo no sé si no es una felicidad después de muchos años, pero va quedando la otra estructura que asoma más en el quehacer de la persona que la parte espiritual. Ahora, y Y doctor, entonces, en esa parte espiritual, uno sigue evolucionando. Y usted Mientras me lo encuentra- biológico va decreciendo. Va decreciendo. Entonces usted me encuentra en un periodo de evolución, que siempre fue evolución, pero tal vez con más espiritualidad que antes. se lo preguntaba yo fuera de En cámara. primer lugar. Y en Sí. segundo, discúlpame. Se lo preguntaba yo fuera de cámara, pero usted tiene 90 años, está produciendo materiales, está hablando de su espiritualidad. ¿Hay algún consejo, hay algún hábito, hay alguna cosa a lo largo de su vida que usted pueda dejarnos también como consejo para poder encontrar esa espiritualidad y a esta Sí, edad también? no es fácil dar consejos, pero uno puede expresarse. Y habíamos conversado cuando iniciamos la conversación de que íbamos a decirnos para los que escuchan que tomarán o lo dejarán. ¿Qué es el asombro? ¿Qué es el motivo del primer libro que presentamos? Y debemos asombrarnos. Y el asombro nos va a dar una inquietud, un algo que tenemos que solucionarlo, o aprenderlo, o elaborarlo, o incorporarlo. Yo creo que lo que dejaría en el pensamiento, que es parte de la conducta, es asombrarnos. Y bueno, al principio nos asombraremos por lo externo. ¿Y lo externo qué fue? Y la profesión que la encaramos con fuerza y estuvimos en eso. Pero luego cuando la biología va cediendo, cuando dejamos esa exterioridad de estar horas y horas en una actividad, etcétera, etcétera, pasa la intelectualidad, pasa la parte espiritual, y es cuando uno empieza a vivir más con uno empieza a conversar con uno, a ser el uno que es el otro, pero es el otro uno mismo. Y usted me encuentra en ese momento, por eso escribo. Pensaba, doctor, mientras habla, usted, el primer libro tiene que ver con el asombro, las reflexiones del asombro, y el segundo libro tiene que ver con los sueños, herrería de sueños. Sí, la herrería del sueño, ¿qué significado tendría? Va a decir, ¿cuál sería el significado? ¿Dónde nace la vocación? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace en uno la vocación? ¿No es así? Yo me crié en el campo, pero el campo, tan es así que yo nunca fui, igual que mis hermanos, nunca fuimos al colegio primario. Mamá, que no era maestra, nos enseñaba y a fin de año nos llevaba a rendir. A rendir. Así hicimos todo el primario. Y bueno, agricultores que sigo amándolo por sobremanera, pero el agricultor, con todo respeto, y es fundamental, está incorporado a la naturaleza. Mira el cielo, que mirar el cielo es muy importante y depende de lo que sucede. En cambio, cuando yo iba a la herrería, porque se rompía un fierro que no se podía seguir trabajando, y en la herrería ese herrero meditaba, pensaba, y se incorporaba en mí esa transmisión de pensamiento. ¿Cómo solucionar? Y lo solucionaba. Eran fierros, pero eran fundamentales, era todo. Era todo. Era todo. Si no, no funcionaba el arado, no funcionaba el tractor. Y ese hecho de ese herrero que meditaba y hacía y resolvía una cosa rota y lo arreglaba y funcionaba, creó una vocación de hacer lo mismo, aunque con otras formas y otras cosas, y creo que ahí nació la vocación de pensar, resolver cosas rotas. Doctor, Y sí. muchas veces en la salud o en la enfermedad algo se ha roto.
Claro que sí. La verdad, doctor, nos quedaríamos horas escuchándolo. Es una primera visita, espero que haya más. No lo conocemos personalmente, sí por su trayectoria como médico, y la verdad que es un placer y un honor tenerlo acá de visita. Ceci, gracias por este momento. Una hermosura. Yo le agradezco. Gracias. Yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, la próxima la seguimos hablando, tenemos mucho con el doctor seguir, dando un ejemplo, hoy lo que han visto en Ciudad U, una personalidad increíble. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya volvemos porque queda el cierre aquí en Ciudad U.